Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar una revisión de funcionamiento de este pequeño probador de transistores. Este es un probador que ha sido diseñado. Internamente tiene un microcontrolador ABR. Inicialmente, como lo dice su nombre, es un probador de transistores. Pero vamos a ver en las pruebas que vamos a realizar de funcionamiento que no solo para semiconductores es adecuado, también puede realizar pruebas a elementos pasivos como capacitores, resistencias e inductores. Bueno amigos, iniciemos realizando una prueba. Vamos a probar unos diodos que tenemos aquí, unos muy conocidos, como por ejemplo el 14148. Este es un diodo de silicio muy conocidos por todos, muy usados por todos, y que es un diodo de pequeña señal. Vamos entonces a utilizar uno de estos y vamos a ver qué información nos suministra este tester. El tester posee tres puntas de entrada de información, la número 1, 2 y 3. Nosotros podemos conectar estas puntas del orden en que queramos. No hay un requisito que tiene que ser la número 1 con la número 2 o la 2 con un número 3, no, cualquiera. Por ejemplo, vamos a utilizar estas dos puntas. Conectamos una a un terminal del diodo y la otra a otro terminal. No importa el sentido en que realizamos la conexión de dicho elemento. Seguidamente vamos a oprimir el botón de test. El equipo hace una prueba de voltaje de la batería interna y aquí nos entrega una información. Nos dice que el terminal 2 corresponde al cátodo y el terminal número 3 a el ánodo. Nos dice que tiene un voltaje de funcionamiento de 694 milivoltios y una capacitancia de 0 picofaradios. Esta información corresponde a este diodo de tipo de baja señal. Podemos ver el datasheet o la hoja de datos de este semiconductor, de este diodo. Nos dice, este es correspondiente al 1N4148 y el datasheet nos dice que tiene un voltaje de funcionamiento directo en la condición de una corriente de 5 miliamperios de un valor de 0,62 a 0,72 voltios. Como vimos en la prueba, aquí podemos ver que ese valor es de 695 milivoltios, es decir, 0,69, casi 0,70, el valor conocido por todos en las junturas de semiconductores de silicio. Este es el valor que lo podemos ver aquí, está entre 0,62 y 0,72 como lo indica el tester. Vamos a pasar a realizar la prueba de otro dispositivo. En este caso vamos a utilizar un transistor 2N3055, también muy conocidos por todos, un transistor de potencia del tipo NPN. Aquí también vamos a conectar los terminales de cualquier forma, no hay necesidad de tener un orden para conectarlos. Ya sabemos que el dispositivo como tal realiza la identificación de los terminales. Seguidamente vamos a darle test al equipo. Aquí podemos ver la identificación. Dice que el pin número 1 corresponde a la base,
el pin número 2 corresponde al colector y el número 3 al emisor. Nos dice que tiene un beta de 89 y un voltaje de funcionamiento de la juntura de 533 milivoltios, es decir, 0.5 voltios. Ahora veamos el datasheet de este transistor. Lo abrimos. Vemos que es un NPN y buscamos ese valor. Miremos la información que nos entrega y vemos que este transistor tiene una ganancia de corriente, es decir, el HFE, que está ubicado entre 20 y 70. Aquí nos dice que tiene un beta de 89, pero ese es el valor para ganancia de corriente DC. En la parte también de ganancia, en la parte dinámica, con una frecuencia de 1 kHz, es decir, ganancia en AC, vemos que ese valor está ubicado en 120 como máximo y en 15 como mínimo. Aquí lo podemos ver que ese valor corresponde a 89 para este caso en particular, es decir, se encuentra ubicado entre el rango que nos especifica el correspondiente datasheet. Este es un transistor que corresponde a esta marca STM. Hay obviamente otras marcas que fabrican esta referencia y pues tendrá una pequeña variación. Vamos ahora a realizar en este pequeño transistor. Este es un 2N3904. Es también un transistor muy popular, muy conocido por todos. Es un transistor también tipo NPN de baja señal. Lo podemos utilizar para realizar funciones tanto de amplificación de señal como de switcheo. Aquí le conectamos los diferentes cables de prueba, como podemos ver aquí, y vamos a realizar lo que es la prueba en sí de este transistor. Aquí nos indican que está conectado el pin 1 a emisor, el pin 2 de base y el pin 3 del tester a colector. Nos dice que tiene una amplificación de 212, es decir, un HFE, y que el voltaje de la juntura es de 709 milivoltios, o sea, el 0.7 voltios muy conocidos por todos en la teoría de semiconductores. Aquí podemos abrir el datasheet de este semiconductor para que nos indique esos valores. Vemos que es el datasheet del 2N3904 y vemos que esa información, el HFE con una corriente de 10 miliamperios de funcionamiento en el colector, obtendremos unos valores de ese HFE mínimo de 100 a 300. Y aquí vemos que en el tester nos indica que ese valor corresponde a 212, es decir, se encuentra ubicado en el rango del datasheet del fabricante. Un valor muy interesante que tengamos en cuenta, que podemos aquí ver la prueba de este transistor de baja señal comparado con el anterior, que era el 2N3055, que es este, que es un transistor de potencia. ¿Recuerdan la teoría? La diferencia entre un transistor de potencia y un transistor amplificador de baja señal. Básicamente, en los transistores de potencia vemos que ese HFE es realmente bajo. Aquí lo podemos ver,
lo podemos comparar. Aquí lo podemos ver, lo podemos comparar la diferencia. Aquí tenemos el 3055, que ese valor era de 120 en AC. Esa amplificación es realmente bajo. Y aquí vemos en el transistor amplificador de señal es que está entre 100 y 300, como vimos en la prueba. Entonces, para resumir, en los transistores de señal, de pequeña señal, el valor de este HFE siempre es alto, porque el objetivo de los transistores amplificadores de señal es amplificar lo más que se pueda ese valor de la señal. En cambio, lo que se requiere en transistores de potencia es la ganancia de corriente, oiga bien, de corriente, más no de voltaje. Por eso es que estos transistores son utilizados en las etapas de salida. Amplificadores de audio, estos valores o estos transistores son utilizados para eso, para obtener amplificación de corriente. Continuemos con nuestras pruebas. Vamos a probar el siguiente elemento. En este caso será un transistor tipo MOSFET, el IRF Z44. Es este transistor. Vamos a realizarle la prueba. Desconectemos nuestro pequeño transistor y ahora conectemos de la forma que queramos. No importa cómo lo conectemos, y vamos a realizar la prueba de este transistor MOSFET. Damos a continuación test y vemos que es un transistor cuyos posición está en el cable 1 está el drain, en el 2 está el source o fuente y en el 3 está el gate o compuerta. Aquí nos dice, bueno, ya recordemos que este tipo de transistor tiene capacitancia, ¿no? Por su fabricación tiene capacitancia, y en esto nos indica que es de 2,55 nanofaradios. Este nos da dos pruebas. Miremos la primera prueba que entrega. Nos dice que tiene un voltaje de funcionamiento de 602 milivoltios, es decir, 0.6 voltios. Continuemos con las pruebas de nuestro tester de semiconductores. Desconectamos nuestro MOSFET y vamos a empezar a realizar las pruebas, dos pruebas con estos capacitores electrolíticos. Por ejemplo, utilicemos este capacitor, es un capacitor de 10 microfaradios a 50 voltios. Creo que se alcanza a ver, 10 microfaradios, y conectémoslos. Vamos a ver qué información nos entrega este tester y vamos a darle test. Aquí nos dice que tiene una capacidad de 10.91 microfaradios y tiene un ESR de 3,2 ohmios. Es decir, no solo nos está dando la información a nivel de microfaradios del capacitor, sino nos está dando el ESR. Es un valor bastante importante en este tipo de prueba. Realizamos una prueba siguiente con otro capacitor con otro valor. Y nos dice que este capacitor tiene una capacitancia de 35.34 microfaradios y un ESR de 0.77 ohmios. Bueno, lo que vemos es que este tester pues es bastante completo, no solamente nos prueba lo que son los semiconductores como tal, sino, como decía al comienzo del video, nos prueba elementos tipo pasivos. Ahora hagamos una pequeña prueba de una resistencia
normal, conectamos la resistencia y vemos a ver qué información nos entrega. Aquí nos dice que es una resistencia que está conectada entre los terminales 2 y 3 del tester y que tiene un valor de resistencia de 2196 ohmios, es decir, 2200 ohmios, que corresponde al código de colores de esta resistencia. Vamos a realizar la prueba siguiente, prueba final, que son unos inductores. Aquí vamos a probar este inductor y vamos a ver qué información nos puede suministrar el tester. Conectamos nuevamente los terminales, como podemos ver, y le damos probar. Aquí nos dice que está conectado entre el terminal 1 y 2 del tester y que tiene un valor de 12,6 ohmios y una inductancia de 1.07 milihenrios. Recordemos en la teoría básica de estos elementos que la inductancia no tiene no solamente el valor de la inductancia como tal, sino que también tiene un valor resistivo. Es una información bastante completa que entrega este pequeño tester. Aquí vamos a hacer la última prueba con este inductor y vamos a ver qué valor nos va a entregar. Aquí podemos ver que está conectado en el terminal 1 y 2 y esta inductancia tiene una resistencia óhmica de 0.4 ohmios y una inductancia de 0.0 milihenrios, 10 microhenrios. Vamos a ver, 10 microhenrios, como dice el inductor, 10 microhenrios, sí, correctamente. Bueno amigos, aquí podemos concluir este review de este equipo y realmente es un buen equipo, es un buen probador, no solamente como dice que es un probador de transistores, ¿no? Realiza realmente pruebas a semiconductores como también a elementos pasivos. Bueno amigos, si les gustó el video no se olviden de suscribirse al canal y por favor darle un like.